Buenas tardes. Bienvenidos a su canal Recetas para el Alma una vez más. Hoy con la vida de una gran santa de nuestra Iglesia Católica, Santa Brígida de Suecia. Brígida Birgesdóttir, conocida como Santa Brígida de Suecia, fue una de esas mujeres cuya vida estuvo llena de fe y santidad, marcada por la fortaleza de su amor hacia nuestro Señor Jesucristo. Nació entre los años 1302 y 1303 en la finca de Finstam, al oeste de la ciudad de Norrtälje, en la provincia de Uppland, en una familia de la alta aristocracia. Su abuelo materno era primo del rey Magnus Ladulas, por lo que tenían parentesco con la familia real sueca. Declarada santa por la Iglesia Católica en 1391, es considerada además la santa patrona de Suecia, una de los patronos de Europa y de las viudas. Fue una religiosa católica, mística, escritora y teóloga sueca. Su padre, Birger Persson, era juez de Uppland y gobernador de Uppsala, y su abuelo paterno, su abuelo materno, su hermano también ejercieron la profesión de juez. Su esposo también sería juez y tendría un hijo que ejercería también la misma actividad. Su madre fue Ingeborg Bexdoder y fue la segunda esposa de su padre. Cuando Ingeborg estaba embarazada de Brígida, hizo con su marido un largo viaje en barco que fue sorprendido por un fuerte temporal encallando contra un acantilado. Allí perecieron muchas personas. La noche siguiente, un ángel se le apareció en un sueño y le dijo: Seguirás viva gracias a la hija que tienes en tu vientre. Dios te la regala. Edúcala en el amor de la Santísima Trinidad. A la edad de 7 años, la niña Brígida se despertó y vio ante su cama un altar y en él una virgen con una corona en sus manos que le dijo: Ven, pequeña Brígida, debes ceñir esta corona. La jovencita sintió el contacto en la cabeza y jamás olvidó aquel momento. Más tarde, a la edad de 10 años, quedó muy impresionada al oír un sermón sobre la pasión del Señor, y la siguiente noche vio a Jesús en la cruz que le dijo: Mira, mira cómo sufro por los que me desdeñan y se olvidan de mi amor. Esta visión dejó una huella imborrable en Brígida y desde entonces la pasión del Señor se convirtió en el centro de su vida espiritual. Hacia finales de septiembre de 1314, su madre murió víctima de una enfermedad y entonces la niña fue criada por su tía Catarina en Aspanas junto al lago Somen en Östergötland, familia también muy importante y prestante, por lo que sus condiciones allí fueron muy semejantes a los que ella siempre estuvo acostumbrada en su infancia. A esta edad, más o menos a los 12 años, la joven tenía visiones recurrentes con Cristo, una vez incluso protegiéndola del demonio. A los 14 años, le casaron con el caballero Ulf Gunmarsson. Era un hombre que tenía alrededor de 18 años y era un joven de carácter noble, muy justo y bondadoso, que le amaba entrañablemente y le respetaba con mucha ternura. A pesar de que ella no estuvo muy de acuerdo porque ella quería ser religiosa, la feliz pareja vivió en un total de, no sé, vivieron muchos años y entre ellos tuvieron 8 hijos. Entre ellas, la grande Catalina de Suecia, Santa Catalina de Suecia. La santidad de unos y el alejamiento de la fe de los otros hace que ella se vuelque en inculcar a todos el santo temor de Dios, manifestado en la práctica de las virtudes cristianas y humanas. En el año de 1328 muere el padre de Brígida y en 1330 su esposo Ulf fue nombrado gobernador de provincia y nombrado miembro del Consejo del Reino, por lo que durante estos años la santa tuvo una vida social muy activa. Se rodeó de personajes importantes, pero ella se mostraba dispuesta a ayudar a los más necesitados. Hizo construir hospitales y casas para mendigos, tanto en sus propiedades como en otras. Socorría las órdenes de los hermanos mendicantes y a todos los que acudían a ella en necesidad. Ella iba a misa todos los días y todos los viernes se confesaba e instaba a su esposo a que hiciera.
Llamada por el gran rey Magno II a ser la principal dama de honor de la Reina Blanca de la corte. Fue escogida para ser camarera real de la reina. Mientras ocupó este cargo, tuvo acceso a la traducción de la Biblia y formaba parte del grupo de nobles y dignatarios de la Iglesia en el poder. Siempre dio testimonio de su condición de creyente. El rey Magnus era un hombre débil, que se dejaba fácilmente arrastrar por el vicio. Por su parte, la reina Blanca tenía buena voluntad, pero era irreflexiva y amante del lujo. La santa hizo cuanto pudo por cultivar las cualidades de la soberana y por rodear a ambos reyes de buenas influencias. Pero aunque Santa Brígida se ganó el cariño de ellos, no consiguió mejorar su conducta. Por otra parte, los donativos de su esposo a la iglesia y a conventos se hicieron más generosos. Brígida daba de comer todos los días a 12 pobres antes de ella sentarse a la mesa, y una vez a la semana les lavaba los pies. En sus hospitales, curaba con sus propias manos a los enfermos. Siempre estaba acompañada de su hija Catalina, era ella quien la ayudaba. En 1342, Brígida y su esposo fueron de peregrinación a Santiago de Compostela, al Camino de Santiago. Allí Ulfo enfermó y empeoró y a su regreso teniendo que retirarse de la vida pública. Durante su enfermedad había prometido que se haría monje, por lo que a su regreso ambos esposos se retiraron y decidieron establecerse junto al monasterio de Albastra, muriendo poco después su esposo en 1344. Para ese entonces, Brígida tenía 42 años. Ella distribuyó la mayor parte de sus posesiones entre sus hijos y los pobres, y se retiró al convento de monjas de Albastra, no lejos del otro de monjes donde su marido había vivido los últimos días. Desde entonces, abandonó los vestidos lujosos. Solo usaba lino para el velo y vestía una burda túnica ceñida con una cuerda anudada. Las visiones y revelaciones se hicieron tan insistentes que la santa se alarmó. Empezó a temer ser víctima de ilusiones del demonio o de su propia imaginación. Pero en una visión que se repitió 3 veces, se le ordenó que se pusiese bajo la dirección de un canónigo muy sabio y experimentado, quien le declaró que sus visiones procedían de Dios. Desde entonces hasta su muerte, Santa Brígida comunicó todas sus visiones al prior de Albatra, quien las consiguió, quien las consignó por escrito en latín. En este tiempo tuvo varias visiones y escribió un libro de bellísimas revelaciones, de bellísimas oraciones a la pasión de Cristo. En esas visiones recibía mensajes para comunicar tanto a políticos como a líderes religiosos. En una de ellas, nuestro Señor le pidió que fuese a palacio, que tratara de enmendar la vida del rey Magno y de su esposa. El Señor le ordenó a la santa que fuese a la corte para amenazar al rey Magnus con el juicio divino, y así lo hizo Brígida, sin excluir de las amenazas a la reina y a los demás nobles. Los reyes trataron de ganarse el afecto de Santa Brígida con regalos, con donativos. En esa época se creía que para alcanzar la paz de sus almas y alcanzar el cielo, habría que hacer grandes donativos a la iglesia, por lo que ellos trataron de hacer muchos regalos al convento de Santa Brígida y en las órdenes monacales a fin de ganarse el paraíso. En retribución, el rey le ofreció una propiedad en Baxtena que se destinó a albergar un monasterio de 60 religiosas. Santa Brígida allí quiso poner en práctica la misión divina que había recibido de fundar una nueva orden religiosa, que llegaría luego a ser la sede literaria más importante del siglo XV en Suecia. Fue llamada del Santo Salvador, lo que la obliga a ir a Roma, en compañía de su hija Catalina, para que el Papa la apruebe, pero éste se encontraba en Aviñón. La santa redactó las constituciones inspirada en una visión que tuvo con El Salvador.
Esta regla fue aprobada por el arzobispo, pero tanto en esa época como hoy en día, el establecimiento de una nueva orden es necesaria la aprobación del Papa. En ese momento estamos en 1349 y el año 1350 había sido declarado celebración del jubileo por el Papa Clemente VI. Brígida había tenido una visión en la que oyó allí: encontrarás al Papa y al emperador, entrégales tu regla y el texto de tus revelaciones, que como una luz alumbrarán al mundo. Brígida se determinó a hacer frente a toda clase de adversidades y peligros y se dirigió a Roma en ese mismo año. Era 1349. Brígida era consciente de que sus hijos la necesitaban. Sin embargo, dio preferencia a su amor a Dios y decidió dejar su patria, a sus hijos, a sus seres queridos, y volver de peregrina acompañada de un séquito digno de su alta alcurnia y de su fiel hija Catalina en dirección a Roma. Nunca más volvería Brígida en vida a ver su tierra natal. Europa en esos tiempos era un verdadero caos. Primero, por la Guerra de los Cien Años, que se había iniciado en el año 1337 entre los reinos de Inglaterra y Francia. Por si fuera poco, en 1347 la peste negra había alcanzado su punto de mayor intensidad, diezmando significativamente a la población en Europa. La situación de la Santa Sede y el Papa tampoco estaba exenta de problemas. Por conflictos con el rey francés, la Santa Sede se había trasladado a la localidad francesa de Aviñón. Esa época duraría 68 años, culminando en 1377, cuando el Papa Gregorio XI regresaría a Roma a establecer nuevamente allí su residencia a la espera de la vuelta del pontífice, que bien se esperaba que llegara de Aviñón para estar presente en 1350. Por causa del jubileo, Brígida se estableció en Roma, donde se ocupó de los pobres de la ciudad. Asistía diariamente a la misa a las 5 de la mañana, se confesaba todos los días y comulgaba varias veces por semana. El brillo de su virtud contrastaba con la corrupción que reinaba entonces en Roma. El robo y la violencia hacían estragos. El vicio era cosa normal. Los templos estaban en ruinas y lo único que interesaba al pueblo era escapar de sus opresores. La austeridad de la santa, su devoción a los santuarios, su severidad consigo misma, su bondad con el prójimo y su entrega total al cuidado de los pobres y a los enfermos le ganaron el cariño de muchas personas. Santa Brígida atendía con particular esmero a sus compatriotas y cada día daba de comer a los peregrinos suecos en su casa. En cierta ocasión, fue al monasterio de Farfa para reprender al abad por ser un hombre mundano que no se preocupaba absolutamente por las almas. Durante su vida fueron numerosas las críticas que escribió al ver la corrupción, los abusos de poder y la desviación de la auténtica vida cristiana de los prelados, del clero y miembros de órdenes mendicantes. El 16 de octubre de 1367 regresó el Papa Urbano V a Roma ante la alegría de los ciudadanos, y no menor fue la de la Santa Brígida, que vislumbró una esperanza para que el Papa aprobara finalmente su proyectada regla para la nueva orden. Para 1370 empezaron a circular rumores que iba a dejar Roma. No obstante, en julio de ese año, Santa Brígida tuvo una audiencia con el Santo Padre y el 5 de agosto de 1370 este le aprobó la orden. Al poco tiempo, influenciado por los cardenales franceses, Urbano V creyó que había llegado el momento de volver a Aviñón, donde murió poco después. Cuando él viajó a Aviñón, Brígida quedó bastante contraria a esa decisión. El nuevo papa era Gregorio XI y la santa con frecuencia se dirigía a Urbano, al papa Urbano V, insistiéndole en que regresara a Roma. Sus amonestaciones coincidieron
con las de otra mujer, una mujer extraordinaria de la época, la dominica Catalina de Siena. A raíz de otra visión donde el Salvador le pide que vaya a Tierra Santa y emprende esta nueva peregrinación y felizmente para ella pudo contar con la compañía de sus dos hijos, además de Catalina. Salieron de Roma el 25 de noviembre de 1371 con destino a Nápoles. A Nápoles, donde tendrían que esperar hasta marzo del año siguiente para la llegada de un transporte. Lamentablemente, uno de sus hijos falleció durante el viaje. Santa Brígida prosiguió su viaje a Palestina, embargada por la más profunda pena. Sin embargo, durante la accidentada peregrinación, la santa disfrutó de grandes consolaciones espirituales y de visiones sobre la vida de nuestro Señor. Visiones que han sido trascendentales hasta el día de hoy. Son esas revelaciones que nuestro Señor le hizo a la santa sobre una constante súplica que ella le hacía sobre los castigos que recibió durante su pasión. El Señor le reveló lo siguiente. Yo recibí 5.475 golpes en mi cuerpo. Si tú deseas honrarlos de alguna manera, recita durante un año completo 15 Padres Nuestros y 15 Ave Marías, con otras oraciones que yo mismo te enseñaré. Y cuando se termine el año, habrás honrado cada una de mis heridas. Al regresar a Roma en marzo de 1373, el dinero ya empezaba a escasear. Tenía dolores en las rodillas y se debilitaba rápidamente. Ya para esta época, Catalina había pasado los 70, algo que era muy insólito para esos tiempos. Su hija Catalina cuidó de ella con ternura, pero sus días estaban contados. Así que la mañana del 23 de julio de 1373, la santa se confesó, recibió la extrema unción y le pusieron el cirio de la muerte en las manos. Jesucristo se le apareció por última vez. Mientras estaba diciendo la misa, exclamó, Señor Jesucristo, en tus manos encomiendo mi espíritu, y dio su último suspiro. De acuerdo a su propia voluntad, sus restos mortales fueron trasladados por Catalina a Suecia, específicamente al convento de Valchena, después de haber sido enterrados en la iglesia romana de San Lorenzo. Y en 1377, por orden del obispo de Jaén, don Alfonso de Badaterra, amigo y confesor de Brígida, salió a la luz la primera edición de su obra, llamada Apariciones Celestiales. En 1378 se llevó a cabo otra aprobación sobre las reglas de la orden religiosa de Brígida y en 1384 se consagró el convento de Batzena. El proceso de canonización de Brígida comenzó en 1377 y culminó en 1391. En el año de 1999, Santa Brígida fue elevada junto con la gran Santa Catalina de Siena y Santa Teresa Benedicta de la Cruz a ser copatrona de Europa. La Orden de Santa Brígida perdura hasta hoy, con el nombre de la Orden del Santo Salvador, llamada comúnmente la Orden Brigidina. Santa Brígida, con gran sencillez de corazón, sometió siempre sus revelaciones a las autoridades eclesiásticas, y lejos de vanagloriarse por gozar de gracias, esas tan extraordinarias apariciones las aprovechó como una ocasión para manifestar su obediencia, crecer en amor y humildad. Si sus revelaciones la han hecho famosa, ello se debe en gran parte a su virtud heroica consagrada por el juicio de la Iglesia. La Iglesia Católica honra a esta gran mística el día 23 de julio. Espero que este video les haya gustado y les haya servido para conocer a esta gran santa. En unos próximos videos estaremos compartiendo las oraciones que le fueron reveladas a Santa Brígida para que las hagamos con mucha devoción. Compartiremos algunas de ellas y no nos perdamos de las riquezas que nos dejó esta gran santa para hacer reparación por los sufrimientos de nuestro Señor. Y de esta manera que Él nos ayuda a acercarnos un poco más a alcanzar nuestra santidad. Santa Brígida de Suecia,
ruega por nosotros. Dios les bendiga. Gracias por orar con nosotros, por estar aquí pendientes de nuestros videos y nos vemos en una próxima oportunidad.